Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta biblioteca Ricardo Molina de Puente Genil. Agradecimiento al PSOE de Córdoba, al PSOE de Puente Genil por permitirme moderar este debate tan interesante, un tema tan de interés. Agradecimiento también al Ayuntamiento de Puente Genil por poner a disposición este espacio, esta biblioteca. Bueno, pues vamos a tratar un tema complejo que afecta al ámbito político, social, a nuestra vida cotidiana también. La difusión de las noticias falsas a través de las redes sociales, como lo han multiplicado en un mundo que es global, digitalizado, ¿no? La mayor penetración que tiene la desinformación tiene que ver con la propagación de las redes sociales, pero el fenómeno de la fake news es un fenómeno que lleva ya tiempo instaurado y que también tienen partícipes élites políticas, económicas determinadas, ¿no? Voy a saludar, antes de introducir unas ideas generales del tema, a los ponentes que van a reflexionar sobre este tema. A Sergio Gracia, ¿qué tal? Buenas tardes, promotor desde Córdoba del Centro de Investigación de la Extrema Derecha. Buenas tardes, muchas gracias. A Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, experto en seguridad, muchas gracias. Y a Manuel Álvarez, también experto, doctor en Sociología en la Universidad de la UNED, educador social por la Cruz Roja España. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues decía que antes de entrar en el debate sí que me gustaría apuntar algunas ideas que creo que son interesantes comentar. A la hora de documentarme sobre este tema me fui a un informe que es relativamente reciente, emitido por la Mesa del Congreso de los Diputados sobre la desinformación, que se emitió el pasado mes de diciembre. Y un dato que me llamó la atención es que la mitad de la población recibe información filtrada a través de los algoritmos de las cookies, no por una decisión editorial o una decisión que tenga que ver con los medios de comunicación. Y además, algunas de las redes sociales, pues la principal fuente de noticias no es un medio profesional, sino es un pseudomedio. Si nos detenemos en los jóvenes, las redes sociales son los principales, los medios habituales con los que se informan. WhatsApp, Facebook, consumen y comparten la información. La desinformación, las fake news son una amenaza en los sistemas democráticos y afectan a nuestra vida cotidiana y afecta a bienes públicos como la salud. Si recordamos la pandemia, todo el impacto que tuvo los negacionistas, la información falsa sobre las vacunas, tienen que ver también, afecta a los procesos electorales, por ejemplo la victoria de Donald Trump en 2016. Y también, tienen que ver por cómo incluso se trata la propaganda de guerra. Lo estamos viendo con la guerra de Gaza, la guerra en Ucrania, ¿no? Por la invasión de Putin. Y como decíamos también, la propagación de la fake news, tiene un papel relevante. Determinadas élites políticas, mediáticas y económicas, ya el grado de influencia es discutible, ¿no? Pero es así, ¿no? Y como caldo de cultivo en la propagación de esas fake news existe un descrédito político, una desafección política que, como origen, podemos remontarnos al año 2008 con la crisis del ladrillo y ese desconfianza hacia los partidos políticos tradicionales. También las políticas de recortes, las desigualdades que provocaron todas esas políticas a partir de 2018, y eso hizo que irrumpiera una serie de nuevas formaciones, distintas ideologías, que abrazaron un discurso más simplista, más demagógico en ocasiones, que están bien canalizados a través de las redes sociales. Y el problema de las redes sociales es que, desde nuestro punto de vista, ha sustituido como canal informativo preferente para las nuevas generaciones, los jóvenes, ¿no? Y también, apuntar que la desigualdad favorece la construcción de narrativa de desinformación, y eso al final tiene impacto en nuestra vida cotidiana, por cómo tratamos la violencia de género o el cuestionamiento de la violencia de género, ¿no? O las políticas contra la migración. O sea, eso también se traslada a la esfera local, ¿no? Y como ya para cerrar,
le preguntaba también a los ponentes en una entrevista, bueno, pues también el ámbito educativo, qué papel puede jugar a la hora, bueno, pues de conectar con esas nuevas generaciones para que, bueno, pues que consuman el mensaje, bueno, pues de un medio un mensaje, una información rigurosa, contrastada, real, y bueno, y vayan pues filtrando esos mensajes tan, bueno, pasivos con información medias verdades o directamente información falsa. Entonces, bueno, espero no haberme extendido mucho y bueno, pues vamos a empezar ya, bueno, pues a este tema, a este debate y sobre, bueno, pues fake news, de redes sociales, desinformación. Bueno, pues lo comentaba al principio, han existido siempre noticias falsas, pero ha cambiado algo con la irrupción de las redes sociales. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, comentábamos al principio, uno de los grandes problemas es el tema de que estamos en un conflicto híbrido, donde un tercer actor, un tercer país nos puede lanzar en cualquier momento un bulo interesado y te puede desactivar o te puede crear, un levantamiento social, te puede crear conflicto interno y ello obliga tanto a políticos, a periodistas y académicos a estar en un continuo reciclaje para poder desactivar ese bulo que se nos lanza antes de que se vuelva viral. Hay que estar formado e informado 24/7 para poder debatir y poder contrarrestar esa posible información falsa y fraudulenta que se está lanzando. La cadena SER hace media hora ha publicado un informe donde en las elecciones en Cataluña Vox, el 64% de las informaciones que ha difundido eran falsas o fraudulentas, mientras que el PP era un 61%. Estamos hablando de casi 2/3 de todas las informaciones falsas o fraudulentas. Lo pueden ver ustedes ahora en Twitter, está colgado, buscan la ventana de la cadena SER y está publicado ahora mismo. Entonces, eso dice de cómo estamos o cómo los actores políticos y sociales están jugando. Manuel. Bueno, el tema de desinformación y de manipular contenido, de generar cosas que puedan hacer pensar lo contrario de lo que ha ocurrido, eso es histórico. Mirando así hacia atrás, ¿no? La imprenta estaba en manos de monarcas, que eran los que publicaban lo que querían publicar, y la poquita gente que podía leer eran pues, los mensajes que se recibían. Luego más adelante Napoleón, por ejemplo, en la batalla de Egipto tuvo una derrota tremenda, pero encargó que pintaran cuadros como que habían ganado la guerra. Una forma de desinformar, de generar contenido engañoso. Poco a poco ha cambiado la situación en relación a la tecnología basada en Internet, y ese es el cambio fundamental. Ahora la información no llega desde los medios tradicionales que han tenido un declive, pero aún así siguen siendo los primeros promotores de todo tipo de información. La mayoría de las personas se informan a través de la televisión hoy en día, de los telediarios, de los periódicos, de la radio. Sin embargo, las redes sociales, como ha dicho Silvia, sobre todo en la gente más joven, es el único medio prácticamente que utilizan para informarse. De manera que la mentira no ha cambiado, sigue acompañando a las personas y el intento de desinformar tampoco ha cambiado. Lo que ha cambiado es la sofisticación de los medios que se utiliza para ello. Y ahora podemos seleccionar aquí en Puente Genil, con herramientas digitales, grupos de personas de tal edad, con tal afiliación política, con tales gustos, con tales intereses, y así es más fácil que una persona pueda llegar a manipular. De forma que el avance tecnológico, el entramado cibernético en el que estamos viviendo a día de hoy, y cada vez más, y aún así sin generalizar, porque no sé si aquí todas las personas que disponen de un teléfono parecido a este, probablemente sí, pero Internet alcanza a un 60% de la población mundial, que estamos acercándonos a los 10.000 millones de personas, de forma que queda muchos miles de millones de personas, por lo menos 4.000, que no tienen acceso a nada de esto, pero que sí sufren los efectos de lo que son las desinformaciones o noticias falsas, porque como decían los compañeros hablando ahí antes, en unos minutos de la puerta, tiene efectos sociales muy importantes, que hay que atajar. Pues Manuel, ya se ha hablado, bueno, pues, de ese efecto propagador que tienen las redes sociales, pero bueno, ¿qué es lo que, en fin, proviene de esa idea, ¿no? Sí, muchas gracias. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a la entidad. Muchísimas gracias a Puente Genil por hospedarnos, por invitarnos.
y gracias, como hemos dicho también a Sergio Gracia, que ha sido el impulsor de la iniciativa y el que nos ha hecho hoy estar aquí. Sin duda, Raquel, yo creo que tenemos un reto, y yo creo que somos todos conscientes de ello, y es que vivimos en un mundo tremendamente hiperconectado e hiperdependiente a nivel económico, a nivel financiero, a nivel social y a nivel comunicativo. Y igual que Sergio y Manuel han tocado, yo he comentado una serie de cosas, pues coincido plenamente con ellas. Hasta qué punto vivimos intoxicados o no de una serie de información que se contrasta, no se contrasta, se verifica, no se verifica, o incluso se propaga de manera deliberada para generar o influir en una serie de elecciones, como comentaba Raquel hace unos años en Estados Unidos, que además este año vuelven a tener elecciones presidenciales, o las elecciones que tenemos en Europa dentro de muy poquito, dentro de muy poco, que son las elecciones europeas, ¿no? Europa tiene, y aquí les dejo un titular, un grave problema con la extrema derecha y la extrema izquierda. Ambos extremos del círculo, de alguna manera, están haciendo uso constante de los dispositivos que decía mi compañero para generar narrativas, para trasladar un concepto, una realidad que no se corresponde con la realidad real, tangente, a nivel local, a nivel regional, a nivel comunitario, a nivel estatal o a nivel internacional, pero que encaja muy mucho con lo que queremos ver, escuchar y oír. Ustedes pueden ver, tengo gafas, si me quito las gafas puedo no ver y puedo intercambiármelas con alguno de ustedes. Eso puede ser bastante nutritivo, porque me puede permitir forzarme a ver el mundo desde otro punto de vista. Si nos obsesionamos solo con ver el mundo desde un ángulo, o solo leer las noticias, o los bulos, o la información, o la pseudoinformación, de lo que nos satisface más, estamos cayendo en una trampa, y es una trampa que nosotros mismos estamos planteando, que es la trampa del solitario. Creo que tenemos que abrirnos a escuchar mucho más lo que opina el vecino, por mucho que esté en las antípodas de nuestras percepciones. Si no hacemos eso, independientemente de que haya bulos, fake news, noticias, o haya usos de los medios de comunicación interesados por parte de unos partidos políticos o por parte de otros, porque, insisto, la derecha y la izquierda están donde están y están aquí presentes, dentro de lo que es el mundo comunicativo, pues esa tarea de autoexigirnos empieza por nosotros mismos. Estados Unidos tiene unas elecciones presidenciales, como te decía Raquel, dentro de muy poco. Dentro de muy poco tenemos elecciones en Europa, pero es que 2024 es un año electoral a nivel internacional. Un amplísimo número de países, cercanos a las 3/4 partes de los países de todo el planeta, votan este año. Por lo tanto, hablamos de un año vulnerable, incierto, complejo y claramente ambiguo. Y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación ahora nos va a importar y mucho, porque cómo narremos y describamos esta realidad va a influir en esos votos. Y ahí hemos de saber y de entender que todo lo que podamos hacer con los medios de comunicación, a nivel local o a nivel internacional, tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo de nuestras sociedades, en el desarrollo de nuestros estados y, por ende, en el desarrollo de la sociedad que nosotros queremos para nosotros o para nuestras futuras generaciones. Entonces, yo creo que esta es una mesa bastante importante porque es muy transversal. Afecta a la economía, afecta a la política, afecta a la familia, afecta a la sociedad. Y el tema de las fake news o las paparruchas, como diría un amigo, pues está a la orden del día. Y muchas veces, como también hablaba con Manuel y con Sergio y contigo, Raquel, nosotros mismos somos usuarios que damos pie a eso, ¿no? Compartimos determinadas circunstancias a través de redes sociales, compartimos determinado contenido sin verificarlo previamente. Bueno, pues al margen de los periodistas de unos medios o de otros medios, también está en nuestra mano el hacer un trabajo de chequeo, de verificar qué estamos consumiendo, qué estamos consultando, etcétera, etcétera. Entonces, intentar quitar el ruido de todo lo que nos rodea para poder ir avanzando en esa especie de ruido y de zona negra o de zona blanca, porque no sé si han dado ustedes cuenta que estamos viviendo en un mundo tremendamente polarizado, o conmigo o contra mí, o a favor de o en contra de. Vivimos en un mundo de hooligans. Yo creo que
La política de este país y de la Unión Europea se está convirtiendo más en algo de fútbol, lo cual es una pena porque ensucia el nombre del fútbol, un deporte precioso, y también ensucia a todos los que somos miembros de una sociedad. Entonces, cuanto menos hooligans seamos, creo que será algo positivo. Y eso tiene que ver con que ningún jugador es una gran estrella, ni tampoco ningún entrenador va a hacer grande a un equipo. Lo que lo va a hacer grande es el conjunto de jugadores, ¿no? Llévenselo a cualquier deporte que a ustedes les guste. Por lo tanto, cuestionen ustedes las verdades absolutas que yo les diga o que cualquier persona les diga, porque verdades absolutas hay muy pocas. Bueno, perdón, me voy a disculpar. Se ha hablado ya, bueno, un poco un año clave electoral en 2024, quizás precisamente la difusión masiva de las fake news buscan influir en procesos electorales, es uno de sus principales objetivos. Sin duda, no te preocupes. Si nos escuchan, yo proyecto voz, que para eso nos hablamos los vocales. Y es que esto es un arma arrojadiza, no lo saben ustedes, ¿eh? Pero eso pesa, bueno, va a hacer bíceps por esto. No, pruebe. Evidentemente, quieren influir, pero lo hemos visto en Hungría, lo hemos visto en Reino Unido, lo hemos visto en Países Bajos, lo hemos visto en Andalucía, lo hemos visto en Cataluña, lo estamos viendo en España. Esto es una realidad. Entonces, sabiendo que influyen en las elecciones políticas, vacunémonos. No es una cuestión de criminalizar a la radio, ni criminalizar a la televisión, ni a la pública, ni a la privada. Nada más lejos de la realidad. Significa, igual que si se supone que con los 18 años tenemos el derecho a votar, pues con 18 más X tenemos también una serie de derechos y, como venía hablando con Sergio, una serie de obligaciones. Pues contrastar la información, abrir un poquito los oídos, abrir un poquito los ojos, porque claramente van a querer influir. Pero ya viene de antes. Si esa influencia en el voto, o en a favor de un monarca, o de un sujeto, o de un emperador, la historia es la que es, ¿no? Pero ahora que tenemos la posibilidad de generarnos una opinión, pues intentemos contrastarla y configurarla con el mayor número de pilares. No dependamos solo de uno o de dos. El problema es en qué medida las redes sociales han desplazado a los medios de comunicación tradicionales y cómo influyen de forma decisiva a los jóvenes. En el siglo XXI, el crecimiento de la extrema derecha no se puede explicar sin tener en cuenta las redes sociales, el marketing digital y cómo los jóvenes entienden esa realidad y cómo los jóvenes se ven reflejados. Los jóvenes hoy en día le dan plena credibilidad más a un Instagramer o a un youtuber o a alguien en una red social que a un periodista contrastado. Mañana hablamos de esto en la Universidad de Huelva, vamos a hablar y les voy a hacer un juego, les voy a poner un collage de 10 periodistas contrastados y periodistas contrastadas con 10 youtubers e instagramers y que a ver si son capaces de decirme los 20 nombres. Yo estoy seguro que no me van a decir los 20 nombres. Si acaso me dirán 10, los 10 instagramers y youtubers y a lo mejor 2 o 3 periodistas. Estoy segurísimo de eso. Pero es más, es que las redes sociales han sido un arma, son un arma arrojadiza en tanto en cuanto les han dado las herramientas a esos grupos radicales, a esos partidos políticos radicales, a esos movimientos sociales radicales para crear ellos mismos su propio contenido, autoeditarse su propio contenido y no tener filtro ninguno de ningún tipo para publicarlo. Se puede ver en cualquier momento, a cualquier hora del día, lo retuitea, no hay control ninguno y muchas veces están fuera de la ley, totalmente, ese contenido. Antes había un filtro de corte que era los medios de comunicación filtraban o intentaban contrastar que la información que me estás dando es verídica, es veraz. A los que se les llena la boca de Constitución les hablo del 20.d, que es el derecho a recibir información veraz. Les he dicho antes lo que ha pasado en Cataluña. A los que se les llena la boca de Constitución, de la Constitución, yo creo que están incumpliendo la Constitución. No solamente por ahí, también por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, 6 años parados, pero bueno. La audiencia joven asume como información lo que Instagram y YouTube le dan como opinión. No les hace falta que le diga a quién tienen que votar. Le están lanzando discursos misóginos, racistas,
xenófobos, aporófobos, y no les hace falta que digan vota a tal partido, ya lo están cogiendo. ¿Y cómo combatir eso? Bueno, combatirlo hay distintas formas, la base sería educación, es lo más importante, pero además está la verificación de hechos, hay, digamos, medios de comunicación que se dedican a la verificación, está Maldita, Neutral y muchísimas páginas web, Snopes, que también hace retractaciones de noticias, pero bueno, hay una cosa que se suele decir, que es que la mentira tiene las patas muy largas, ¿no? Y mientras que la verdad se está poniendo los zapatos y el pantalón para salir al mundo, resulta que la mentira ha dado ya la vuelta, ¿no? Completa. Y además tiene una persistencia psicológica, porque todo este asunto se relaciona con lo que es el fenómeno de la posverdad, que las personas reaccionamos de una determinada forma según los temas que nos presenten, teniendo en cuenta nuestras creencias y nuestras emociones. Entonces, claro, la motivación de una persona que hace un contenido, que fabrica un contenido para desinformar y utiliza pues los temas que nos afectan en lo personal, lo que nos afecta en lo emocional. Y desde los años 80, desde ya Reagan, se observaba en Estados Unidos cómo la mendacidad de la clase política había cambiado en la ciudadanía a la hora de la forma de reaccionar. Tú mientes flagrantemente y no pierdes las elecciones siguientes. Se mantiene, digamos, el electorado que te sigue votando, como Bush cuando hacía bromas sobre las armas de destrucción masiva y buscaba debajo de la mesa, bromeando sobre el tema, pero con unos votantes que siguen ahí. Porque el contenido se difunde por dinero, hay gente que quiere conseguir dinero, hacer clic, que la gente diga, mira, mira, ganancia ideológica, la mayoría de las veces son las dos cosas lo que va unido. Yo gano dinero al mismo tiempo que gano en poder ideológico, que gano en que un electorado pueda, en un sentido o en otro, inclinarse. De forma que, claro, a la hora de combatir esas desinformaciones, que también, en un tercer caso, se pueden dar lugar, llevar a cabo por gusto. Hay personas que disfrutan haciendo daño. En el espectro de la desinformación, que una chica, Claire Wardle, habla sobre el tema, en inglés existen distintos términos. O sea, la desinformación como tal implica que tiene un intento deliberado de engañar a los demás, de conseguir una opinión pública determinada que no tiene que ver nada con la realidad. ¿Vale? Pero es que luego están las personas que reciben una noticia que no saben que es un bulo, que piensan que eso es cierto, porque además encaja con mi red de creencias, con mis emociones, y empiezan a darle difusión. O sea, lo importante sería un contenido que se crea y luego esa manipulación que implica una difusión. La retractación, la verificación de los hechos, lleva un tiempo, lleva un esfuerzo. Pusieron en redes sociales curadores humanos, personas, para distinguir si la noticia es falsa o no. Entonces acusan de que hay imparcialidad. Son parciales, tienen preferencia por uno o por otro. Y si combinamos los algoritmos que lo hacen automáticamente, también tienen los mismos sesgos que las personas. Luego, no solamente basta con verificar las noticias, porque van a seguir desinformando. Y por cada noticia verdadera tenemos 20 falsas. Y en ese ecosistema de la desinformación, pues encontramos la desinformación tal cual, la misinformation, que es otro tipo de desinformación, que es cuando la persona comparte sin saber que es un contenido falso, y luego está la malinformation, que sería publicar contenidos que son datos personales, privados, de una persona, con el objetivo simplemente de ponerlo en la luz pública para hacer daño. Educación, hace falta mucha educación para que las personas aprendamos a poner en marcha lo que Kahneman llama el sistema 2, es decir, piensa despacio, no te lances, ten una noticia delante, ¿de dónde viene? El autor, la fuente, contrasta, busca con otros lugares de noticias, ¿eso se repite? ¿Sí o no? Hay manipulaciones de contexto, utilización de vídeos, es decir, que además de la educación y la verificación de hechos, también hace falta, a mi juicio, una transformación a nivel político, que va por de mano de la formación, y a nivel también de los medios de comunicación, que yo creo que están haciendo bastante, afortunadamente, pero sigue estando la desinformación como un paso por delante, ¿no? Claro, y cómo seducir también los medios de comunicación tradicionales a, bueno, porque lo comentaba Sergio, ¿no? Los referentes para los jóvenes son youtubers, instagramers, no son referentes los medios tradicionales, ¿no? O una comunicadora, en fin, bien formada y creíble y contradictoria. ¿Cómo seducir? Porque los actores de las fake news han sido muy hábiles a la hora de llegar a lo que los jóvenes les preocupa supuestamente, ¿no?
Sí, Manuel. Bueno, yo creo que sí, al final del túnel siempre hay luz. Quiero decir, en mi casa eran fan, y posiblemente algunos de ustedes lo hayan sido también. En mi familia hubo un luto cuando quitaron Sálvame. Un luto tremendo, porque, pará, no les voy a engañar, hubo un luto tremendo. Mi padre, Dios lo cuide, era un gran fan de Sálvame. Y bueno, pues yo creo que hemos evolucionado y ha estado bien dar punto y final a Sálvame, y ahora empezar a tener tertulias sobre política o incluso geopolítica. Creo que es algo positivo, no significa porque la prensa del corazón o los programas de la prensa rosa no puedan tener cabida en, bueno, pues, en la escaleta, ¿no? Por supuesto, la parrilla televisiva, bienvenido sea ese sentido, pero creo que la gente empiece a escuchar, en vez de lo que hace o deja de hacer usted o yo en la vida privada, y empecemos a hablar sobre qué ocurre alrededor de nuestro país, creo que es algo positivo. Creo que es positivo. Ahora, ¿qué contrasta mucho con eso? Creo, no lo sé, quizás ustedes estarán de acuerdo conmigo o no. Se suele decir que la clase política en este país es muy baja. Creo que es un flaco favor a toda la gente que está haciendo política a nivel local y que está haciendo un gran esfuerzo. Ahora, lo que también es verdad es que los grandes representantes, los grandes jugadores titulares, dejan mucho que desear también. Por lo tanto, vemos que la gente, una especie de sensación dicotómica o contradictoria, ¿no? Es decir, vemos que los grandes medios de comunicación, A3 Media, Mediaset, etcétera, etcétera, están viendo que las cuotas de visualización, el share, la cuota de pantalla, interesa ahora más la política o la geopolítica, o qué ocurre en Irak, qué ocurre en Israel, qué ocurre en Palestina, qué ocurre en Sudáfrica, qué ocurre en América, que la vida personal del fulano, del torero o de la X. Creo que es bueno. Sin embargo, cuando vamos a un congreso autonómico o al congreso nacional, vemos que eso no conecta. Y entonces mucha gente siente desafección política. Y de esa desafección política vamos a la televisión a ver determinados programas, que evidentemente tendrán un corte. Igual que los medios de comunicación en papel tenían un corte editorial, loable, respetable. Si eso no nos satisface, nos vamos a ir entonces ya sí a los móviles o a las redes sociales. Y ahí es donde sí que creo que hay un gran riesgo. Porque uno va a escuchar lo que volví al principio, y no me cansaré de insistir, vamos a volver a escuchar lo que sí y exclusivamente queremos escuchar para nuestro placer o nuestra autosatisfacción, o nuestra conveniencia. ¿Cómo combatir eso? Más que combatir, es cómo curarse, cómo tener una actitud más proactiva. España, cuando en estos últimos meses ha generado un gran debate sobre si Sáhara o no Sáhara, si Marruecos o no Marruecos, si Argelia o no Argelia, si Rusia o no Rusia, si Putin o no Putin, si Israel o no. Creo que es un país bastante interesado en saber qué le ocurre, pero los medios de comunicación están haciendo su labor, unos más, otros menos, claramente, pero quien está haciendo un flaco favor no son los creadores de contenido a nivel individual, sino aquel que crea un contenido que de manera deliberada quiere volver al concepto o el fenómeno del hooliganismo, ¿no? De generar un grupo de hooligans que opinan algo que no se han llegado a replantear ni a cuestionar. Entonces, empezar a construir grandes relatos y grandes verdades nos afecta a todos, porque ¿qué es la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Qué es Israel y Palestina? ¿Qué es lo que ocurre en Marruecos con el Frente Polisario? Pues creo que hay muchas realidades. Podemos tener percepciones personales, subjetivas, bienvenidas sean, pero que eso genere odio y genere enfrentamiento en un país como España, que tiene todavía heridas por sanar, que no hemos sanado unas y estamos abriendo ya otras de profundo calado, inquieta mucho. Por lo tanto, creo que ¿cómo pueden acercarse los medios de comunicación a esas nuevas audiencias? Pues con diferentes mecanismos, con diferentes programas, con ediciones más frescas, más animadas, o al revés, justamente todo lo contrario. ¿Por qué no hacer programas, por qué no hacer espacios de investigación profunda? ¿Por qué a lo mejor un artículo de prensa que se publica que hay que leerlo en 8 minutos pensamos que la gente no lo va a leer? Posiblemente lo lea poca gente. Bien, pero a lo mejor el ejercicio no es hacer que la noticia sea cada vez más corta, sino apostar a intentar encontrar a un lector
o un perfil que lo valore y que lo difunda. Entonces, hay que empezar a encontrar grandes comunicadores que conecten, buscar en esos Instagramers, en esos influencers, gente que tenga una capacidad dialéctica y que tenga un gran conjunto de seguidores a los cuales trasladarles noticias que puedan contraponerlas y que se elaboren su propia opinión. ¿Esto quiere decir que puede ser neutral, que puede ser maldita.es? Sí, pero también puede ser una estatal, o puede ser una británica, puede ser una extranjera, y que la gente lo ponga en crisis. ¿Alguna consideración que quieras hacer? Bueno, creo que es importante, lo dice Manu, también tener en cuenta, como dicen, maldita o neutra, la fact-checking, las empresas para contrastar la información, y aparte de tener en cuenta que la inteligencia artificial nos está aportando herramientas tanto para desinformación como para combatir la desinformación. Lo que le implica que la propia Unión Europea está buscando la forma de unir o enlazar a todos los actores sociales, ya sea asociaciones, gobiernos, plataformas, medios de comunicación, para luchar contra esa desinformación, creando herramientas, no solamente a nivel europeo. España también tiene sus propias herramientas, publicadas en el BOE, publicadas por el DNS, para combatir esa desinformación. ¿Que es complicado eliminar todos los bulos? Es prácticamente imposible. Pero desde luego, si ponemos las herramientas que tenemos y los actores, no digo a lo mejor que firmen un pacto de Estado, que sería lo mejor suyo, ¿no? Es decir, que se comprometieran los diferentes actores a no difundir masivamente. Lo que no puede ser que nos encontremos en una campaña electoral donde 2/3 partes que comentábamos anteriormente hayan sido noticias falsas o fraudulentas. Eso no puede ser. Voy a decir una cosa, es antidemocrático. Es decir, es que y el bulo, tiene que tener ustedes en cuenta que el bulo es desde una noticia manifiestamente falsa o fraudulenta hasta un error intencionado o a un vídeo descontextualizado que lo cortas por aquí y solamente pones este enfoque porque me interesa, o publicas un vídeo que dices que es en España pero no es de España porque es de Brasil. Hablabas antes de las elecciones en Estados Unidos del año 2018, creo que fue, 16. Pero también tenemos que tener en cuenta la campaña electoral de Argentina de 2015, el Pizzagate famoso, las elecciones de Brasil del 18, el Brexit, Cambridge Analytica, y podemos seguir. Las elecciones andaluzas, que fuimos el conejillo de Indias de aquel famoso año, que luego fueron las elecciones nacionales. Son muchos, y tenemos nuestros propios fake news. La famosa campaña de Albicia Pérez, un buen ciudadano obedece, con el COVID, en aquel momento, donde en el año 2020 había 520 bulos, que se dice pronto durante el COVID, se difundió, Maldita creo que fue el que sacó el informe ese, eran 520 bulos en un espacio de 4, 5, 6 meses. La revolución de los Cayetanos, nadie dijo cómo fue la revolución esa o por qué fue ese motivo, fue por una denuncia de un ciudadano de Núñez de Balboa, porque estaban haciendo una fiesta ilegal, y se presentó allí la Policía Nacional, pues como se presentó en muchos sitios de España. Y ellos difundieron que esa policía era mandada por Sánchez, el checo. Claro, entonces, si no contamos la historia, o solamente contamos la parte que nos interesa, entonces ya tenemos ahí el bulo lanzado. El problema es que con esa maraña de fake news y después de contraste, la gente al final no se queda con lo que es verdad, ¿no? Sí, básicamente, parece que se diluye, y al final lo que se queda es el que lo ha repetido más veces. Estamos detectando que al final son, para lanzar la información, sobre todo en redes sociales, en Instagram, en TikTok, nos hace falta vídeos de 1 minuto, de 1 minuto y medio, que es lo que nos interese. Pero parece que hay que, encima tú tienes que meterlo de una forma lúdica, donde le metas música de fondo, buscando esa nueva captación de esa nueva juventud, de esos nuevos votantes,
Tenemos que tener en cuenta que cuando uno intenta atraer a nuevos votantes, contra más temprano realices esa captación, más lo vas a atraer. Y es verdad que la ultraderecha ha llevado a cabo campañas como la que se llevó a cabo en Teatro Capital, ¿puede ser? No, Teatro Capital no, en Joy. La famosa fiesta de DJ pegando, donde Santiago Abascal se subía a lo alto de la cabina. O la famosa fiesta de Cañas por España. Son maneras de ofertar contenido lúdico, pero que está vacío. Es decir, luego le preguntas por contenidos de economía, no tiene propuestas económicas de ningún tipo, o cómo vas a solucionar el problema del campo, y lo único que saben es subirse a un caballo o subirse a un tractor, como hemos visto la última campaña. Entonces, bueno. Digamos, es un hecho que influye en las fake news en los procesos electorales, lo hemos visto, se ha constatado. En el punto en el que estamos a las puertas de unas elecciones europeas, bueno, pues cómo puede influir la desinformación y las fake news en fin, y todo este discurso en un momento tan delicado, ¿no? Con una guerra a las puertas de Europa, en fin. El detalle está sobre todo en la utilización de teléfonos móviles, smartphones, redes sociales. Facebook hizo un experimento en el año 2010, precisamente en unas elecciones, y cogió 3 grupos de control, fue científico, uno al que le ofrecía animando a votar. La única intención era que la gente votara, aumentar el número de electores que votaban. A uno le ofrecieron un botoncito que le daba y ya aparecía en tu muro, ya he votado, y además aparecían caras de amistades. Entonces tú entras en Facebook y ves las caras de tus amigos que dicen, ya he votado, para animarte a votar. A otro grupo no le pusieron las caras de los amigos, solamente la opción, se habían votado, de marcar la casilla, yo ya he votado. Y el tercer grupo de control no les mostraron nada. Evidentemente, como podéis imaginar, las personas que habían recibido el mensaje con las caras de las amistades diciendo ya he votado, pues le dieron al ya he votado, y se supone que aumentó el voto, ¿no?, en general de la ciudadanía. Fueron 61 millones de personas a los que le hicieron este experimento. El tema de las redes sociales es que los experimentos son en tiempo real sobre quizás 500 millones de personas. Facebook tiene esa facultad, dice, voy a ponerle este anuncio de este tema a 500 millones de personas. Y en tiempo real, mientras que yo estoy viendo aquí un vídeo, ellos ven por atrás otras cosas. Con qué contenido te paras, cuál compartes, cuál comentas con sentimientos negativos, cuál comentas con sentimientos positivos, y te segmentan, hacen un perfil de cada una de vosotras y de vosotros al hilo. En 2016, como han dicho los compañeros, Steve Bannon, que era el jefe de la campaña, que Steve Bannon es el que le ha dado aquí las clases a Vox, para que aprendan a hacer lo mismo que hacían en 2016 en Estados Unidos. Y Argentina, el plebiscito de Colombia de la FARC, el Brexit, ahí está detrás de todo Grecia, Brasil, Italia, prácticamente la mayoría de los países europeos, en fin. Entonces resulta que Cambridge Analytica cogió datos de Facebook con los que, con esas informaciones que tienen de tú que reaccionas con inmigración, a ti te iba a poner inmigración, tú con las personas mayores, le vamos a quitar la pensión a las personas mayores, tú con la sanidad, tú con los menores. Entonces lo que hicieron fue, no a los 200 millones de estadounidenses mandarle información, sino cogieron en los sitios donde el voto vale más, donde hay una igualdad de voto y solamente unos poquitos votos más te dan el escaño, ahí es donde vamos a actuar con esta maquinita, y a esos votantes indecisos les vamos a mandar la información justa que necesitan escuchar, porque las personas, como comentaba anteriormente, con la posverdad, nos dejamos llevar por el hedonismo cognitivo, por el placer de sentirnos bien, por sentirnos pertenecientes a un grupo, y la polarización actual, pues, es lo que manda. Y claro, le mandaron mensajes selectivos a personas, de manera que fueron unos de 2 a 5 millones de personas en los estados clave a los que se les mandó la información justa para que reaccionaran. El muro de los mexicanos que son violadores, o vamos a hacer los eslóganes que siempre utilizan, Make America Great Again, hagamos América grande de nuevo, siempre tienen eslóganes asociados, ¿no? Así es que, a día de hoy, claro, eso lo van a seguir haciendo, y han estado enseñando y dando cursos de formación, este chico, Steve Bannon, a los grupos de extrema derecha, y no sé si de extrema izquierda, porque ideológicamente, pero por dinero, quizás sea capaz de hacer cualquier cosa. Ahora bien, a día de hoy, ¿lo van a seguir haciendo? Pues sí, claro, sí. ¿Y qué podemos hacer? Pues claro, igual que Steve Bannon va por ahí dando clases, pues tenemos que saber
que cuando estemos recibiendo mensajes en nuestro teléfono móvil, quizá nos han hecho un estudio y están provocando esa reacción instintiva en la que no pensamos qué es lo que vamos a hacer. Y en el caso de los jóvenes, claro, buscar a influencers que puedan mandarles los mensajes, que puede ser muy beneficioso, pero también hay que, de base, educar en todo esto. ¿Qué está ocurriendo cuando utilizamos un teléfono y de qué forma se está difundiendo la información? Porque es que utilizan, por ejemplo, el astroturfing, consiste en que personas aparentemente de a pie, ciudadanía, pero que es gente pagada, empieza a publicar comentarios. Ah, pues mira lo que he visto yo en tal sitio, mira lo que he hecho. Eso es gente pagada. Gente pagada que en algunos casos se confunde con la publicity, que publicity es cuando una persona de corazón, en un medio, le pregunta a alguien de la calle, sí, este hombre es muy bueno porque ha hecho todo esto. Eso no es lo mismo que una persona pagada que haga lo mismo. Pero ¿dónde está la diferencia? A mí no me importa, yo quiero ganar votos. Pues pago a personas para que hagan eso. Para que a ti, que te conocemos y que cogeas de este pie, ahí es donde te vamos a dar, y a ti en el otro. Y además nos vamos a hacer pasar por gente del pueblo, por vecinos de aquí, de Puente Genil, que estamos conscientes de las cositas, y te meto 2 o 3 detalles de contexto, la Magallana, la Pitilla, el Parque La Galana, tal, hablamos de... Y claro, nos dejamos llevar y compartimos. Y un bulo, una desinformación, ya lo hemos dicho, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, mientras que nos... Y además, la persistencia de la mentira, por una parte, o sea, cuando creemos que algo es una noticia de verdad, aunque es falsa, y después nos dicen que eso era mentira, el cerebro al tiempo vuelve a recordar como que eso era verdad. Y es muy difícil de erradicar. Más del 50% de las personas no somos capaces de cambiar de opinión según estudios científicos. Te ofrecen la información contrastada de que lo que tú estás diciendo, y te han dicho, estás exponiendo es falso, y existen efectos psicológicos que hacen que la persona se reafirme y busque todavía con más insistencia que tiene la razón, en base a esa polarización. Así que bueno, nos queda muchas charlas y muchas cositas por hacer para que poquito a poco, como decía antes, fuera la generación alfa, que son todos los que han nacido ahora en 2014, 2010 con redes sociales, pues tengan estos conocimientos y no vivir en la inconsciencia, ¿no? Porque hacer falta más este tipo de información que la gente no lo sabe. Es muy necesario, sí, porque en el 2016, con las elecciones de Trump, con el Brexit, se sabía. O sea, la palabra posverdad aparece en inglés como palabra del año en 2016 y en España llega a finales de 2017. Además fue el rey, porque se relaciona mucho este fenómeno. Sí, el rey Felipe VI fue a esa... Felipe VI sí, estaba de... poquito creo todavía. Y fue porque se relaciona este fenómeno y todas estas cosas que estamos hablando aquí también con las guerras híbridas, con las guerras asimétricas, que ya no consisten en matar a personas y hacer daño de heridos, sino simplemente que con tecnología vamos a hacer que la ciudadanía cambie de opinión en un sentido, se manifieste y podemos conseguir un asalto al Capitolio, por ejemplo, que ocurrió hace mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí está el peligro, en que realmente pues, se aprovechen de una ciudadanía polarizada para que sigan manteniendo sus intereses comerciales y realmente se puede hablar de posdemocracia incluso. O sea, los estados posdemocráticos ya no tenemos la ciudadanía la capacidad de decisión en lo que es la legislación, en las políticas, sino que son los cabilderos, estos que se meten entre medias, que no llegan a ser clase política pero que no son ciudadanía y que empiezan a intentar que la política vaya a lo que sería su interés económico, que es otro de los aspectos también que hay que tener en cuenta. Pero bueno, ¿qué pronóstico haces, Manuel, ante bueno, pues, lo que nos está comentando Manuel, pero en unas elecciones, en fin, qué capacidad pueden tener todo esto, estas proposiciones, esta posverdad en este proceso electoral europeo? Que la ultraderecha parte con más fuerza. No, sin duda. A ver, la Unión Europea, si fuera un jardín, hace un símil, tiene un problema. Y es un problema de malas hierbas, donde nos compete a todos saber si queremos intentar erradicarlas o no. Esa polarización, insisto, no viene solo proyectada por, digamos, un lado de la ecuación, viene por parte de los dos lados de la ecuación y de todos aquellos sujetos, insisto, de extrema derecha, gravísimo problema y prioritario en este momento de la Unión Europea, pero también de otros tipos de posiciones radicales, que yo les decía también, la extrema izquierda, u otros tantos sujetos negacionistas, Raquel, tú lo referenciabas,
otro tipo de movimientos que pueden estar empeñados en criminalizar a las personas de otro tipo de procedencia, culto, fe, etc. Entonces, yo creo que la Unión Europea está en un momento complicado. Suele decirse que la Unión Europea siempre en los momentos de crisis sale más fortalecida. Bien, yo no me la jugaría siempre a intentar marcar el gol en el minuto 90 o en el 91, 92, por el riesgo que eso implica, porque puede llegar a tener un problema serio en un momento dado. Creo que es importante que durante este tiempo que tenemos previo a las elecciones, ver quién está detrás de los medios de comunicación. Hablabais mucho del dinero, de la financiación. Creo que ejercicios de transparencia pueden hacerlo los propios medios, públicos o privados. Saber quién financia a quién no tiene ningún problema. Creo que tendría que ser más natural también. No tener miedo a saber de dónde vienen los apoyos. Medio público, medio privado, no tiene por qué haber vergüenza en ese sentido. Creo que ser transparentes en eso es bastante bueno. Creo que ahora, por ejemplo, que se están exigiendo a las universidades cortar lazos con Israel, creo que no es ni lo uno ni lo otro. Creo que también hay que poner en tela de juicio hasta qué punto las relaciones con un país o con un determinado gobierno influyen o no influyen en las políticas educativas. Creo que hay que intentar sosegarse un poco. Yo me quité de las redes sociales. La única red social que tengo es Twitter, por elección propia, porque me permite trabajar. Y la tomo con mucha prudencia. Creo que también es importante saber identificar a los que son hooligans, o los que son extremistas, de los que están intentando compartir un pensamiento. Por supuesto es subjetivo, como el de todos, pero relativamente argumentado, que aquel que transmite o comparte solo bilis. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un momento donde la Unión Europea tiene que decidir qué hacer o qué continuar haciendo en relación con sus políticas económicas y fiscales, que es la última parte que nos queda por terminar de construir una Unión Europea verdaderamente total. Nos queda elegir qué queremos hacer con Rusia y con Ucrania. Nos queda elegir o plantear qué vamos a hacer con el nuevo presidente de los Estados Unidos de América, que ya les digo yo quién va a ser, y si no podemos hacer una porra y vemos quién acierta y quién desacierta, y ojalá me equivoque, y lo digo abiertamente. No tengo ninguna afiliación política ni en Estados Unidos ni en España, por lo tanto mi opinión es la mía, firmada por Manuel Gazapo, y ojalá me equivoque en el sentido de que creo que a la Unión Europea le viene muy bien que no salga en este momento ni un partido republicano, pero no porque yo tenga nada en contra de Donald J. Trump, sino porque él, dentro de su política exterior, no le interesa contar con la vieja Europa. Por lo tanto, si pensamos en torno a nuestro interés, nos interesará más un partido demócrata, pero no porque se asemeje a ningún partido aquí, sino porque su propia política exterior, España, no cuenta, e incluso no cuenta ni la base de derrota. Por lo tanto, hay que empezar a ver y a jugar un poco en mirada más amplia. Por lo tanto, ¿yo a qué volvería? A la prensa tradicional. Volvería a comprar periódicos, me leería el ABC, me leería El País, me leería El Mundo, me leería El Español, leería las ediciones virtuales, apostaría también por otras tantas cabeceras, me viene a la cabeza El Confidencial, pero quiere decir, escucharía a las 3-4 grandes personas que podemos tener en este país a nivel de radio. Se viene a la cabeza Ángels, me viene en la cabeza Carlos. Quiere decir, abriría desde la SER a Onda Cero y por supuesto haría gala de nuestros servicios públicos en la Radio y Televisión Española. Creo que tendríamos que protegerla mucho más, porque la pagamos con nuestros impuestos. Radio y Televisión Española también tiene un mecanismo de verificación de noticias y de bulos, que puede funcionar peor o mejor. Yo volvería a comprar periódicos, principalmente porque da de comer a los periodistas, que es muy importante. Estamos viviendo y bebiendo, insisto en la palabra, viviendo y bebiendo de los refritos de Reuters y de Agencia EFE. Fantástico, por supuesto. No significa esto una crítica hacia ellos, haga mi agradecimiento. Pero no tenemos corresponsales ni en Ucrania, ni tenemos corresponsales en la zona del Sáhelo-sahariana. No te tenemos a ti en determinadas zonas del mundo, Raquel.
¿no? Entonces, eso hay que mantenerlo. Claro, pero el problema es que acceder a los medios de comunicación, yo volvería a eso, a consumir periódicos digitales de calidad, claro. Y eso vale contrastar dinero. y decir, estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo. En general, acceder a información de calidad le cuesta dinero, no todo el mundo. Porque hacer información contrastada vale dinero. Claro que cuesta dinero. Y hay que aprender Y y hay que entonces invertir ese es el en eso. problema, que no todo el mundo... Correcto. Y también cuesta dinero ducharse, porque hay que comprarse el jabón y las toallas. La gente, por ahora, se sigue duchando. Pues que hemos caído en una falta de higiene informativa. Y hemos caído en una falta de educación. Y la gente ya no dice ni buenos días ni muchas gracias. Entonces, hay que empezar a autoexigirse una higiene informativa, igual que una higiene postural. Y no estamos trabajando así como si fuéramos Quasimodo, porque luego nos duele mucho la espalda y tenemos que gastarnos dinero en fisio. Pues hay que autoexigirse, gastarse dinero en prensa. Claro, claro, porque la información vale dinero. Y porque Twitter y porque Facebook ganan dinero con nosotros. Entonces, ya no solo es que no estemos invirtiendo en información, que no es un gasto, es inversión. Es que estamos haciendo que terceros ganen dinero con nosotros. Entonces estamos cayendo en el género tonto. ¿Y cómo cambiar ese concepto? Manuel, de cambiar esa óptica, porque... Esa es la idea que hay que tener y cómo hacerlo. Claro, hay que tener en cuenta cuál es mi dieta de consumo de noticias, ¿no? Y si estamos utilizando exclusivamente una tecnología digital que se basa en redes sociales o que se basa en notificaciones push, que son estas notificaciones que aparecen aquí en el teléfono, si tienen y quieren dispositivos Android, porque yo con el iPhone ahora mismo no me manejo, en ajustes, en bienestar digital, control parental, esa aplicación que traen todos los teléfonos móviles, si la abrís, os dice cuánto tiempo habéis estado utilizando cada aplicación, cuántos desbloqueos habéis hecho a lo largo del día. Yo hay días que he tenido 200 desbloqueos de teléfono móvil. Es decir, hacer así y ver lo que hay, o ponerle la huella, encenderlo 200 veces. Claro, si me meten una noticia que además está perfectamente diseñada para mí, para que reaccione de una forma determinada, pues indudablemente yo voy a seguir reaccionando en base a lo que hemos dicho antes, las creencias no cambian de un día para otro. ¿Qué ocurre? Que se genera lo que llaman, desde hace mucho tiempo ya esto también, cámaras de eco, en las que el algoritmo, es decir, la maquinita que decide lo que nos muestra a cada uno, además de poder hacerlo de forma personalizada, pues no va a hacer lo que nos pide Manu, que diversifiquemos nuestra dieta de noticias. Yo en Twitter, por ejemplo, que lo utilizo, tengo de los dos bandos. O sea, si hay una sociedad polarizada, yo tengo amigos de una parte y tengo amigos de otra y me entero de las cosas que hablan uno y otro, y en ocasiones es que simplemente el mismo titular, la misma noticia, el mismo hecho, polariza y genera las reacciones tanto en un bando como en otro, y se utiliza de esa forma indiscriminada. Ahora bien, ¿cómo hago yo para que sepa que el algoritmo me está controlando y poder entrar a otros medios? Porque aunque sean, claro, de pago o costosas algunas suscripciones a medios y demás, pues no te dicen que tienes que suscribirte para leerla completa y tal, y lo veo bien porque es una forma de que las personas preocupadas pues financien y ayuden a los que lo están haciendo bien. No solamente hacer clic en las noticias sensacionalistas que están ayudando, porque cada clic que hacemos, eso también es bueno que la ciudadanía lo sepa, ¿no? Cuando aparece un enlace en el que hacemos clic, en fracciones de milisegundos se está subastando el anuncio que te van a poner, según tú, y son microcéntimos, pero cada clic que vamos haciendo hay personas que van ganando un dinero. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. El algoritmo va a reforzar nuestras propias creencias, y si yo soy una persona machista, las únicas noticias que voy a recibir es de qué mal estamos los hombres con las feminazis y todo el rollo este. Y si es el tema de inmigración, que nos están invadiendo y que le están dando una paguita a un niño mena por tal, y todas estas cosas, ¿no?, que hacen tanto daño. Así es que educación desde pequeñito en el colegio, de adultos charlas, para que se sepan estas cosas y una persona pueda quitar cookies, de aceptar o suscribir, que sepamos que nos estamos vendiendo. Es decir, claro, pero no implica que eso esté mal. O sea, no es que sea obligatorio suscribirse, pero que ahí están haciendo un control que al fin y al cabo lo que hace es recibir luego otra información en el teléfono para modificar nuestra conducta, ya sea para comprar en Amazon unas botas o quizá para que en estas elecciones europeas nos metan 3 mensajes que hagan que votemos un partido en concreto, cuando realmente, es que claro, antiguamente tú tenías una afiliación política o una idea, ¿no? Dices, yo quiero luchar por valores sociales, entonces empiezo a ver los programas de los partidos políticos, y el que más se ajuste a mi ideario, yo voy con este.
pero ahora no. Ahora la gente lo que tiene son creencias y cosas emocionales, y yo lo que hago es buscar las opiniones que respalden mis creencias. El algoritmo se da cuenta de eso y dice, ah, tú a lo que te gusta es esto, y ya solamente recibimos eso. Claro, tener personas en redes sociales de los dos bandos. ¿Quién hace eso? No sé, a lo mejor podemos plantearnos eso. Yo igual que sigo a todas las personas del PSOE, si soy del PSOE, pues voy a seguir a otras del PP. Yo creo que a nivel político sí lo hacéis para estar informados de que lo que se está moviendo es... Pero la ciudadanía, ¿qué hace? La ciudadanía no hace eso. Yo llego a casa de mi madre y me cuenta las historias que yo sé que son bulos, pero que han aparecido en este medio, ya sea la televisión, ¿eh? La televisión es la mayor difundidora de bulos a unos niveles, ¿no? Porque ahora mismo, claro, ¿y los jóvenes qué están haciendo? Los que lo están controlando, los comunicólogos, saben perfectamente cómo hacerlo en cada momento. O sea, alfabetización de redes, ¿no? Digitales, desde la escuela también, ¿no? Sí. Importante. De ¿Cómo todo es un la poquito. reacción con los jóvenes cuando haces algún tipo de, bueno, pues el contraste que vas a hacer entre los influencers y los desinformados con comunicadores solventes? Muchas veces, yo me he encontrado al final de ayer el año pasado en la Facultad de Derecho de Córdoba y tal, al principio de rechazo porque les presenta, oye, noticias contrastadas, información contrastada de la propia Unión Europea, donde te dice el mayor partido político de Europa que se ha beneficiado de difundir bulos y fake news ha sido Vox. Por este momento, pom. No, pero bueno, es que esto aparece aquí. Claro, ya dicen, no, es que viene, estás llevando a cabo un discurso politizado. Tienes razón, pero estamos en una facultad de Derecho. Eso es como decía antes Manu. Es como el que pretende sacar la política de la Facultad de Ciencias Políticas, de la Complutense. Chicos, al ingeniero que ha dicho vamos a sacar la política de la Facultad de Ciencias Políticas, de verdad que lo deben de echar de la universidad. Porque ni en Sociología, ni en Derecho, ni en Periodismo, ni en Política, ¿cómo va a sacar la política? Si es la base de... Creo que al formato clásico del periodismo, yo buscaría atraer a ese sector joven montando formatos de debate tipo Kid Lee o tipo Chiringuito, más frescos, con más iluminación, con, no sé, no tan encorsetados, porque al final el periodismo clásico, por muy fresco que sea, hora 25 pone más de todo, tal, difusión. ¿Por qué? Pues hablaba Manu de higiene periodística y salud periodística. Si tú estás pagando por ver a Ibai Llanos y a Piqué debatir con la Kid Lee, ¿por qué no vas a pagar por un debate, en este caso, donde vayan gente más joven, donde... Es que una de las críticas que hay es que señores y señoras de 60 y tantos años, que llevan en política 40 años, van a darle lecciones a jóvenes de 18 y 20 años de cómo tienen que comportarse y cómo tienen que vivir. Dice, oye, es que no estás capacitado para darme lecciones de nada. Entonces ya es un primer paso, es decir, la jerga que utilizas es que el señor de 60 y tantos años no utiliza la misma jerga que el adolescente de 18, es imposible, no hay canal, si se rompe el canal de comunicación, no te escucho. Si no escuchan a sus padres, ¿cómo van a escuchar a un político? Si es que no escuchan a sus padres, y son sus padres y sus madres, no van a escuchar a un político que te diga, no, es que lo que estás haciendo está mal. Y uno te va a decir, ¿y eso quién eres tú para decirme que lo que estoy haciendo está mal? Es que tienes que volver a hacerlo como se hacía antes. No, es que a lo mejor el que está, el carca eres tú, que no te has adaptado a los tiempos. Es que hay señores en el Congreso de los Diputados que llevan de diputados los mismos años que tengo yo, que entraron en el año 82. Entonces, bueno, llevan 40 años, y esos son los mismos que luego te piden esfuerzo a la juventud. Entonces, ¿cómo me puedes pedir esfuerzo a la juventud si llevas 40 años tú de político y de política? Es que no predicas con el ejemplo, es que es imposible. Entonces ya tenemos ahí problemas de nexo, tenemos problemas de comunicación. Entonces, claro, luego vienen los populistas que te venden un discurso, o lo mismo, vacío de contenido, pero que te dicen que esto es libertad. No, perdón, ustedes están vendiendo libertinaje. Donde le dicen en Madrid que, oye, que las cañas te las puedes tomar donde te dé la gana.
con el COVID y se legalizaron todos los chiringuitos y se metieron terrazas donde no cabían. No, pero no, te está diciendo que se haga lo que le dé la gana. Claro, pero luego viene la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, las sanciones administrativas, y ahí ya no nos acordamos de todo lo que han metido por el camino. Claro. Entonces, creo que lo primero que los actores deben ir de la mano al público que nos queremos dirigir. Entonces, si queremos hablar con adolescentes, pues a lo mejor el comunicador, la comunicadora, el político o la política, pues tiene que poner a su misma altura. Yo, ahora que me voy a presentar ante chicos y chicas que tienen 23 años, que están casi acabando la carrera, yo sí me tengo que bajar a su terreno. Para que me escuchen, no por otra cosa. Luego ya les contaré, cuando ya los tenga cogidos, les contaré las consecuencias de sus actos. La consecuencia es que si usted retuitea un contenido manifiestamente falso contra un colectivo vulnerable, lo pueden condenar, porque ya hay condenas firmes. No, es que yo he retuiteado. No, claro, pues tú eres una parte de la caña, no te toco a ti. No, pero es que yo no, perdone. ¿Usted lo ha subido a la red? Sí. ¿Está creando delito de odio? Sí. Pues le toca. Es que al primero que le condenaron en firme hace 2 años fue un guardia civil, por difundir masivamente vídeos contra menores no acompañados. Esa fue la primera condena en firme. Un guardia civil. Manu lo sabe. Este año, por suerte para mí, llevo a cabo el tercer informe, el European Islamophobia Report, perteneciente a España, donde una de las partes importantes es detectar fake news contra el colectivo, en este caso contra la comunidad islámica en España. Ataques a centros de culto, a negocios, a personas por llevar, o a las mujeres por llevar hijab, tal. Que es que en el partido que jugó Marruecos en Madrid, detuvieron a un trabajador del Madrid Tower por difundir información sobre la selección de Marruecos, soltando barbaridades, y lo detuvieron al chico el año pasado. Entonces, cuando una persona se cree inmune e impune y actúa con impunidad y no les explican las consecuencias de sus actos, porque todos tenemos una máscara de hecho, por lo que se ve, no tenemos obligaciones. Y una cosa que te dicen en derecho es que por cada derecho al menos tienes una obligación. Entonces, creo que hay que ponerle a los adolescentes y a las adolescentes, hay que ponerle ante el espejo de las consecuencias sociales y jurídicas que pueden tener sus actos. Que lo más probable es que no le toque la lotería, porque es muy complicado ante la difusión masiva de que te toque la lotería, pero cuando juegas todos los días a la lotería, existe la posibilidad de que te toque. Y entonces ahí vienen los llantos y lamentos de padres, de madres, pero también que una parte de ese discurso es absorbido en casa, ¿eh? No le echamos la culpa a la sociedad. Es que es muy fácil echarle, es que al final volvemos al inicio, es echarle la culpa al otro. El otro puede ser un colectivo vulnerable, puede ser un inmigrante, ¿verdad? O puede ser que mi hijo tiene malas juntas. No, perdón, es que a lo mejor su hijo está comiendo ese discurso en casa. O su hija está comiendo ese discurso en casa. O usted se ha desentendido totalmente, le ha dado la caja tonta, le ha dado el móvil. Niño, juega, niña, juega, déjame tranquilo. Y creo que es gravísimo eso, ¿eh? Igual que es gravísimo y llegar a las 9 de la mañana y ver ciertas actitudes de alumnos y de alumnas, y Manu de eso sabe bastante, que dentro del aula se llevan a cabo actos y acciones, pasarse vídeos, no sé, de la compañera o del compañero tal, en la fiesta tal, juegos online a las 9 de la mañana apostando apuestas, haciendo apuestas. ¿La culpa es del profesor o de la profesora? No, porque el docente o la docente está dando una clase. No le está diciendo al niño o a la niña que haga una apuesta para los caballos de hípica o del partido que hay a las 7 de la tarde. Entonces, cuando los conecta eso y habla su jerga y habla su lenguaje, es la única manera de empezar a trabajar con la sociedad en general.
Es decir, podemos ser más, en función de nuestro arco de edad, no es lo mismo dirigirse a personas, en este caso de 40 a 60, que dirigirte a chicos o a chicas de 18 a 23, que es donde está el arco más o menos en una carrera, ¿no? Es importante trabajar con ellos. Yo digo que, muchas veces digo que lo social es político y que lo político es social, o académico, que lo académico es político y que lo político es académico. Y hay que llevar los problemas de la sociedad, hay que llevarlos a la academia y debatir. Y las herramientas que nos den y la crítica que nos den la academia, hay que escucharlo y hay que llevarlo a la política. Y creo que la política y que el periodismo se tiene que quitar ciertos miedos, buscar a los afines y entrar en la universidad sin miedo, abrir debates. ¿Cuál es el problema de debatir públicamente con un grupo de alumnos o de sociedad? ¿Que me van a rebatir? Perfecto, rebátenme. Están en su derecho. Estamos en un estado de derecho democrático. Dentro del respeto, rebátanme ustedes todo lo que quieran. Es que parece que solamente queremos escuchar a nosotros mismos y a los nuestros. El aplauso fácil, no, perdone. Es que el aplauso fácil, el autoconvencimiento ya lo tenemos. Yo voy a hablar de esto con los míos. ¿Qué voy a convencer a los míos? Ya están convencidos. Los míos están convencidos. Eso, por ejemplo, está muy bien lo que dices, es que tiene mucho que ver con los canales que ustedes sintonicen en televisión. Yo creo que estamos acostumbrados a siempre a ver el canal, como decía al principio, que más tiene que ver con nuestros intereses. Bueno, prueben a cambiar de vez en cuando. Posiblemente se encuentren uno de los famosos todólogos que van hablando, si no es de una cuestión u otra, van rotando por los programas o por las cadenas. Pero bueno, más allá de ese fenómeno relativamente novedoso, o no tanto, pero sí desde el punto de vista de la televisión, prueben a escuchar a diferentes personas que piensen diferente también. O gente que, como decía también mi tocayo, claramente estén dando una serie de opiniones que no están influenciadas o no tengan ningún interés final, sino simplemente sea un dato. Y a partir de ahí, pues valoren hasta qué punto merece la pena escucharles o escucharlas. Y a partir de ahí, pues puedan aportarles una especie de punto de vista diferente al que traigan de casa y a lo mejor les interesa. Si ahora tenemos unas elecciones, van a escuchar muchos eslóganes de un partido o de otro. Y también yo creo que es un momento en el cual toca acudir a diferentes espacios de reflexión, como puede ser el de hoy aquí, como puede ser organizados por otras agrupaciones o corporaciones políticas. Yo creo que es un momento en el que toca abrir y escuchar mucho. Van a encontrarse ustedes muchos bulos, van a ustedes encontrarse informaciones muy interesadas, van a intentar a ustedes dirigirles. Bueno, la Unión Europea, yo lo único que quiero que entiendan en este aspecto y se nos quite, Raquel, es que comprendamos que es un momento complicado, lo hablábamos antes, y hay presiones, y las presiones son legítimas. Quiero decir, ojalá no las hubiera, pero el mundo es el que es, y las relaciones internacionales son las que son. Pues nos gustará más Putin, o nos gustará más Xi Jinping en China, o nos gustará más o menos Estados Unidos con el presidente que llegue o que no llegue, nos gustará más los vecinos que tenemos en Francia o en Alemania, o la famosa Europa de las dos velocidades, la Europa del Norte, la Europa mediterránea. Las amenazas están ahí, los retos están ahí. Yo creo que cuanto menos radicales seamos y menos polarizados estemos, yo creo que mejor, porque más allá de lo que podamos pensar, lo digo, por ejemplo, si les puedo servir de algo por mi experiencia. Yo invierto y gasto mucho tiempo en ir a diferentes programas de televisión y me lo preguntan muchas veces en familia y buenos amigos y compañeros. ¿Por qué vas a tal canal de televisión? ¿O por qué vas...? Bueno, creo que la virtud está en poder estar compartiendo mesa con personas que piensen diferente. Uno sale muchas veces escaldado y pierde la fe un poco en la humanidad, o al menos en el sector de los medios de comunicación. El problema no está en los periodistas, está en la gente con la que te sientas a la mesa. Y hay gente que transmite mucho odio. A mí no me genera ningún problema estar en una televisión ultraconservadora o en otra ultraprogresista. No tengo carné que me lo impida. Y si lo tuviese, solo faltaba que el carné me lo impidiera. Vamos, hombre.
con más razón incluso para estar en esas televisiones que son diferentes, pero como tú decías, Sergio, los que están en mi casa ya están convencidos, lo que me interesa es salir de mi burbuja de comodidad. Yo intentaría entender o comprender que esto va de todos, que no va de partidos políticos, aunque haya que votar, y es muy bueno tener un partido de referencia, un norte, y eso es muy sano también. Pero cuando ustedes voten en las próximas elecciones europeas, piensen un poco en grande. Y en grande es pensar en España. A mí me gusta hablar de España, porque me parece que es un país extraordinario. Me parece que la invención de la Unión Europea es algo que nos ha permitido convivir bastante bien, sin violencia de por medio. Tendremos tremendos problemas a nivel de Unión Europea, tendremos que mejorar muchas cosas. Y quizás muchas cosas desde Bruselas no las entendemos aquí, pero ni en Puente Genil ni en Madrid, que nos gusta ser muy chulos a lo que. Pero no, tenemos que empezar a pensar un poco más de manera empática, más generosa, y no tan radical. Y posiblemente, con un poco de esperanza, salga de estas elecciones una Unión Europea relativamente capacitada para hacer frente a algo. Y es que la competencia es tremendamente brutal. La competencia por la energía, la competencia por la economía, la competencia por los recursos, la competencia geopolítica. Y yo, por mi parte, de verdad, les anticipo lo que les van a contar. Les van a hablar que hay una invasión de Europa, que nos van a comer vivos, que hay un gran reemplazo, la teoría del gran reemplazo, que se la adelanto yo, que viene un montón de olas de inmigrantes a quitarnos la comida, las casas, el trabajo y a ocuparnos la vivienda. Pues yo creo que no, pero no lo creo yo, y a lo mejor estoy equivocado. El problema lo tenemos más dentro entre nosotros, que no nos entendemos, que desconfiamos, que rompemos las cenas familiares porque uno piensa de manera distinta. Posiblemente hay muchos riesgos migratorios, climáticos, de los propios vecinos a nivel europeo que no nos entendemos, y eso lo van a explotar medios de pseudocomunicación o otros sujetos de creación de contenido, como decía Sergio y decía Manu también, decía Raquel. La solución está en su mano. Yo adoro abrir un libro y esa sensación de un libro nuevo, ¿no? Es olor a papel recién impreso, de alguna manera. Opten por la prensa tradicional. No es un gasto, es una inversión. Posiblemente el tiempo que ustedes dedican a leer algo físico, la interacción neuronal en su cerebro es mucho más sana que la de ver una pantalla, ir haciendo scroll o ir haciendo con el dedito bajar todo muy rápido. Posiblemente, Sergio, ese es uno de los grandes problemas que tenemos con las nuevas generaciones, entre las cuales, lógicamente, por edad, lo que tengo que incluir. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, que dice mi buena amiga. Me voy curando, poco a poco. Pero, es verdad, lean más. Y díganle a los suyos que lean más, pero sobre todo que lean en papel. Porque requiere de mucha más atención. Les permite apuntar. Yo vivo pegado a esto. A mí esto no me permite tomar apuntes. O no me permite compartir algo. Puedo compartir a Raquel, o a Manuel, o a Sergio, o a alguno de ustedes un enlace. Está bien, ¿eh? No vamos a demonizar las redes sociales. Pero ¿por qué no recortar un artículo y compartirlo? Posiblemente estemos mucho más vacunados frente a las fake news que si solo dependemos de esto. Como con lo del COVID, lávense ustedes las manos y pónganse mascarillas. Pues haciendo un símil, consuman más prensa, inviertan en prensa y comprendan que si no, vivimos de grandes corporaciones que tampoco son demoníacas, pero no es información de primera mano como la que puede generar una periodista como Raquel o compañeros suyos de otros medios completamente antagónicos y con otra línea editorial completamente diferente. Pero me parecerá mucho más interesante ser sanamente cómplice de pagarle el sueldo a una periodista que no leer algo que no sé de dónde procede, porque al menos puedo interpelarte y puedo dialogar contigo y puedo citarte en una red social y puedo venirte a ver a un evento abierto con diferentes perspectivas, que no de repente saber si eso es una inteligencia artificial, si es un bot o si es algo potenciado por un partido o por otro. Entonces, el poder, la cadena de trazabilidad, igual que en una cadena alimenticia,
vamos a un supermercado y podemos ver si esta naranja viene de Valencia o si es un producto procedente de Holanda y cómo ha llegado a Mercamadrid y de ahí ha llegado a otro restaurante, ¿no? Pues creo que es bueno. Creo que está en nuestra mano hacerlo, pero somos muy vagos también y damos por hecho que todo se mantiene, ¿no? Y fíjense ustedes cómo está España y cómo está Europa. Tenemos una parte importante de corresponsabilidad, ¿eh? Tendemos a mirar al otro, pues miremos también un poco al espejo y veamos un poco, sin fustigarnos, qué podemos hacer. Yo creo que podemos hacer mucho. Algo que quieras cerrar apuntar, Manuel, rápidamente. sí, Yo le pego el tironcillo de orejas tanto a la clase política como a la clase periodística y a los medios de comunicación, un poquito, ¿vale? Un poquito, porque sin entrar en detalle, bueno, sí, un poquito en detalle de serio que nos ha comentado antes, que se ha comprobado que el 64% de los mensajes que ha emitido Vox eran falsos, o sea, de cada 3, 2 son mentiras. Entonces, la clase política en general, todos deberían tener cuidado de qué es lo que están diciendo y intentar hacer una política más sana que no esté basada solamente en el desprestigio y en la lucha y en la polarización social, ¿no? El tema del periodismo, pues claro, dicen que todo cambió en 1968 cuando la CBS se dio cuenta de que los noticieros metían publicidad y ganaban dinero. El tema de mezclar ya las noticias con lo económico ya desvirtúa un poco el tema. Y está el mantra de la objetividad periodística, es decir, está muy bien cuando hay dos hechos discutibles que le demos un tiempo a cada una de las partes, pero cuando estamos hablando de opiniones, y en algunos casos opiniones que sabemos que son barbaridades, que atentan contra colectivos sociales, que estigmatizan, que generan una serie de desigualdades cada vez mayores, ahí no deberíamos dar el mismo tiempo al que está diciendo que la Tierra es plana y que está rebatiendo a un científico que te intenta hacer ver que es redonda, todos los estudios que tenemos. Así es que por ahí, ¿no? Tanto uno como otro hay que intentar mejorar un poco. Y luego el tema de la ciudadanía, pues también. Yo, por ejemplo, pienso en hacer TikTok a nivel educativo para intentar llegar a los jóvenes, pero sería bueno que la clase política y el nuevo periodismo, que de nuevas generaciones que van saliendo, que cuenten con la ciudadanía a nivel de los jóvenes. Es decir, que les deis la voz a los jóvenes para que sean ellos y ellas los que expliquen en esas redes, los que tengan esa iniciativa de decir el por qué algo no es cierto o es mentira. Yo en mi caso personal, y con esto cierro, me han echado de Facebook. O sea, el jueves pasado intenté entrar. Eso está bien. Sí, me alegro muchísimo, porque soy muy privilegiado, estoy súper orgulloso, de verdad, de que me hayan echado. Además, dice, no cumple los requisitos para participar en nuestra red social. Tu cuenta ha sido inhabilitada y esta decisión ya es irrevocable o algo así. Además, no, ahí está, ¿por qué no? ¿Qué ha hecho Manuel? Dice, no podemos darte los detalles por razones de seguridad. Claro, yo he promocionado mi tesis doctoral y una charla que hice con el CIESPAL en Ecuador, tal, online, y digo, pero bueno, yo hablo en contra de Facebook, pues sí, yo expongo públicamente todo lo que Facebook hace de manipulación y demás, y no me extrañaría que por eso sea por lo que me han apartado, es decir, por decir la verdad de lo que están haciendo. Y con esto ya concluyo, necesitamos nuevos medios, no nuevos medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que estar ahí, los medios de toda la vida son garantes de la verdad, son los protectores que tenemos que contar con ellos, como dice Manu, y si podemos suscribirnos a un diario que nos guste, o si podemos ir... Córdoba está la Biblioteca Pública Provincial, la de aquí no sé si tiene diarios como la de Córdoba, que tiene todo tipo de diarios, de revistas y diferentes opiniones para leerlos, que es gratuito, o sea que no hace falta tener una suscripción, que hay sitios donde se ofrece. Pero el tener en cuenta que si yo intento modificar algo desde Facebook, si yo ahora me hago una cuenta de TikTok, los influencers, que no sea TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, que las personas podemos crear páginas web, podemos crear redes sociales alternativas a lo que hay y tratar de, en fin, en vez de enfrentarnos, escucharlo. Fíjate, y en esa línea te cojo la palabra y un apunte muy rápido, Raquel. Desconfíen, si me permiten compartir una sensación, no es un consejo. Desconfíen tanto de los palmeros como de los haters. Te explico. Los palmeros no hace falta irlo. Desconfíen también de toda la gente que emite bilis y odio de forma constante, porque hay algo ahí que claramente no va a funcionar. No es sano. Como esa sensación de energía negativa. O los que son fanáticos, llámalo Palmero, llámalo Pedro, llámalo Juan, ¿no? Es decir, esa sensación donde no hay zona gris a mí me preocupa muchísimo.
Si te han echado de Facebook, mejor. Y ahora cómprate un periódico. Tengo suscripciones. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta que quieran formular a los ponentes. Yo, con respecto a lo que ha dicho Manuel, el tema de la educación está muy bien, pero donde tenemos 17 comunidades autónomas, que cada cual lleva una línea o tiene unos determinados parental que hubo en Murcia, en fin, sabéis por dónde voy. Entonces es difícil llevarlo todo en una línea y es difícil que todos coincidamos en llevar esa educación a buen término. Sí, bueno, sí lo ha dicho. O sea, Bueno, es con respecto a lo que has dicho, una pequeña aclaración o es que realmente tenemos la ley, ¿no? ¿Cuántas veces se ha cambiado la ley educativa de Cada vez España? que O sea, es que se supone, claro, la ley, no tenemos una reforma educativa o una ley de educación que intente mejorar a la ciudadanía para que sea formada, que sea crítica, que sea humilde, que sepa reconocer que estamos equivocados, que no lo sabemos todo, que hay cosas que tenemos que aprender, que compartir con los demás, eso es diversidad, eso enriquece, el ver una opinión diferente, por qué tu opinión es diferente, por qué no. Pero claro, si resulta que desde la clase política no somos capaces, todos y todas, según nuestras ideas y según las adscripciones que tengamos, ¿no? Y las afiliaciones, de ponernos de acuerdo en algo básico, como es educación, que es lo que en algunos aspectos va a mejorar la sociedad de cara al futuro, ¿no? Las nuevas generaciones, no cometer los errores, tener en cuenta lo que ya sabemos. No hay un acuerdo, yo veo una lucha, ¿no? De como querer imponer puntos de vista que van más allá de lo que sería el sentido de la educación. La educación no tendría que tener, no tiene que estar politizada, porque entonces es que nos vamos a pelear siempre, porque vamos a tener opiniones diferentes en cómo se aborda la gestión del agua. Tú tienes una idea, yo tengo otra, nos peleamos, no vamos a llegar a un acuerdo. Pero claro, ese acuerdo a nivel educativo no existe. Una mamá dice, no, yo a mi niño le he dado con 7 años el teléfono móvil. Yo no se lo voy a dar hasta que tenga 14. Hay profes que quieren integrar tecnología en el aula y tenerlo. Hay profes que preferimos tenerlo fuera. O en qué momento se usa. Habrá que experimentar un poco más, pero es una problemática que no sé cuándo se va a solucionar. Hace poco tiempo pensaba eso y digo, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a llegar a una ley educativa que todo el mundo esté contento y que no esté con temas que van más allá de la educación? Son más de ideología y de supuestos adoctrinamientos que se llevan a cabo en las escuelas por parte de profesores. Yo soy profesor, hay momentos en los que hay cosas que tienes que saber decirlas muy bien, porque te pueden acusar rápidamente de que tú estás siendo parcial o de que tienes una preferencia u otra. Y generar un entendimiento a nivel comunicativo entre los alumnos, también creo que sufrimos esa ausencia de compromiso, de realmente la educación ahora mismo es, o era, títulos que te consiguieran un beneficio económico al tener un sueldo, un buen trabajo, pero hoy día ya ni eso. Gente con carrera, máster, que no encuentran trabajo, que están trabajando en lo que no es lo suyo. Hay que cambiar y bueno, el futuro ha llegado ya. Esto de las nuevas tecnologías, que van a desaparecer puestos de trabajo, inteligencia artificial, tal, y van a aparecer otros nuevos. Y no es para tanto. Pero el cambio que tenemos ahora mismo no somos capaces de dilucidarlo. No sé a dónde, lo comentábamos ahí en la puerta. Estos niños como mi sobrino con 10 años, que nacieron en 2014 y se han criado con estos teléfonos, y que le dicen que cuando teníamos un accidente de tráfico en los 90, tenías que esperar, los 90 al principio, ya a finales se había teléfonos móviles, pero algunos privilegiados, ¿no? Entonces resulta que yo tuve mi primer teléfono móvil en el año 1998 y era uno de los privilegiados, de ladrillo, el Alcatel One Touch Easy. Mi sobrino no concibe que tuvieras que bajarte del coche y caminar hasta el pueblo más cercano para buscar una cabina de teléfono o un bar para llamar a la Guardia Civil y decirle, oye, que me he estrellado ahí. No. Entonces, esos cambios no son ni buenos ni malos. El cerebro cambia, se modifica, tiene nuevos estímulos, pero mientras que nos estamos peleando, estamos perdiendo el tiempo. Esto ya se sabía en 2016, en 2017, y
todavía hay una carencia grande, que la carencia ¿cuál es? Que se sepa, educativa. Lo volvemos a decir, pero claro, son muchos ámbitos. La formación del periodismo, la formación de la clase política, la formación de los profesores, profesoras que impartimos, las docentes, la formación en general de toda la sociedad. Y eso es la labor de un Estado. Entonces, ahí es donde hay que poner la carga de esfuerzos, ¿no? En cambiar la educación. Así que, a ver cuándo se ponen de acuerdo. O nos ponemos, ¿no? Nos ponemos, ¿no? No vamos a echar balones fuera. Tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta más? Una cosita solo. Y no por romper una lanza a favor de las redes sociales, pero sí es verdad que después de todo lo que hemos estado hablando, de lo que pasó en 2016 y de todo lo que comentaba, bueno, ha habido reportajes y hemos visto documentales exactamente de todo lo que ocurrió de las elecciones y de cómo los datos de Facebook fueron utilizados para manipular y para, digamos, orientar esas elecciones. Es verdad que se implantaron nuevos métodos, nuevas formas en las que, por ejemplo, cuando algún partido político o cuando se publica algún anuncio publicitario, si te dice quién sufraga los costes, ¿no? Y te dice publicidad pagada por tal organización o por tal persona, que bueno, que quieras que no, o te da cierta transparencia entre comillas, porque puedes intentar buscar, saber de dónde viene, dónde va. Y lo digo porque Manuel nos ha hecho un alegato a comprar prensa física, ¿verdad? Que pues, en ese sentido de intentar tener esa pluralidad de conocimiento, pero ¿quién nos dice quién sufraga los costes o qué puede estar detrás de ese artículo que escriba a lo mejor de manera tendenciosa o no un periodista? Sí, lo digo por confrontar con la parte de las redes sociales, que sí hay, por supuesto, si lo comparto yo en mi digamos, mi muro, o a título personal, es una cuestión mía y es una opinión, pero si hay una publicidad, ya puedo ver de dónde viene. En el periódico no ocurre tanto así. Puede haber artículos que después, cuando a lo mejor acabas de leerlo, si buscas críticamente, dices, esto me parece más que lo que me ha vendido es la publicidad de yo no sé qué casa, antes de una noticia en sí sobre algo en concreto. Que hay el declive de los medios tradicionales que se ha producido en los últimos años, sobre todo desde la irrupción de Internet en el siglo XXI ya, ha generado unos medios hiperpartidistas, conspiranoicos, blogs, tal, pero claro, tienen que comer, tienen que ganar dinero. Y a la hora de conseguir la bajada de ventas que ha habido en diarios, por ejemplo, en prensa de papel, pues resulta que han generado webs en las que tienen, digamos, las mismas noticias o parecidas, con suscripciones en algunos casos, que es una forma de sacar dinero y suplir lo que sería la ganancia que han perdido de las ventas físicas. Pero claro, por otra parte hay que tener en cuenta que también hay contenido patrocinado por esa misma carencia de necesidad de pagar las facturas, de pagar las nóminas, y el contenido patrocinado viene a veces, el contenido patrocinado, o sea, que alguien paga para que tú publiques eso. Y ahí ya hay que tener en cuenta, por ejemplo, que además de la etiqueta que puedan poner en redes sociales, los mismos medios de comunicación, en algunos casos, pues incluyen ese contenido. Que además, y desgraciadamente, desafortunadamente, va unido a estas empresas que se dedican, Taboola, Red Content, Outbrain, que te ponen lo que nunca te habías imaginado de Antonio Banderas. Y está el problema de que nos maltratan con entretenimiento que no deseamos, pero que nuestro organismo está preparado para dejar ahí pasar horas. Y tú al final, claro, te vas a documentar de manera fidedigna con varios medios de comunicación, a ver la noticia de la elección de Cataluña, de qué opinan, qué tal, me buscas distintos medios y resulta que aparece contenido patrocinado, que aparecen noticias de clickbait, que es el anzuelo, ¿no?, para que pique la gente, para lo que hemos dicho antes de que cada clic gana unos céntimos y al final te diluye y no llega a leerlo. No llega, pero claro, pienso y decir, ¿qué contra iba yo a mirar en el móvil que no lo he mirado? Claro, y te pierden toda desinformación o en noticias de entretenimiento que no tienen ningún sentido. Ahí las suscripciones a la larga creo que es el futuro. El que la gente que papel a lo mejor no quiere, porque un chico joven, una chica joven a lo mejor resulta que un papel no, pero también está el detalle de que las mismas
Los mismos medios de comunicación incluyen el contenido de las redes sociales. O sea, ahora mismo hay una hipervisibilización en el sentido de que te ponen una noticia y abajo estás viendo los comentarios de Twitter, los comentarios de tal red social, y se comenta respecto a los comentarios que está haciendo la gente también en vivo. Entonces, hay que adaptarse. No es solamente voy a leer prensa escrita, que es muy sano y muy interesante, ni solamente me voy a dedicar a redes sociales. Pero claro, el diversificar, ¿cómo lo hago? Pues mira, ten en cuenta que hay contenidos que son patrocinados, ten en cuenta que son contenidos que alguien ha puesto ahí. Ahora, ¿el contenido patrocinado de dónde viene? Lo voy a investigar, en lo personal. O sea, voy a hacer una mini investigación, si puedo, en el futuro, de detectar qué medios están utilizando ese contenido sponsorizado y de qué forma tiene una carga ideológica o partidista. Claro, ¿dónde está la objetividad? Y cuando alguien paga por algo, tiene un interés, tiene una intención. Las noticias falsas no se venderá nada, tienen dos motivaciones principales, bueno, tres: o el dinero, o la ganancia ideológica, la mezcla de las dos, que es lo más común, o simplemente hacer daño y desinformar porque me gusta, ¿no? Ver mi noticia, mira, se lo ha caído todo el mundo. Si me permites, te voy a... hay que agregar otra cosa, que es la financiación institucional. Y voy a señalar dos comunidades autónomas muy concretas: Madrid y Andalucía. Es decir, es que donde se financia institucionalmente a web y a pseudomedios que no aportan periodísticamente absolutamente nada. Pues nada es nada. Véase estado de alarma. ¿Qué aporta estado de alarma? Y un señor que va al Congreso de los Diputados nada más que faltar el respeto. Se le ha desmontado el chiringuito a la señora Ayuso y al señor Almeida con las críticas. Así, una de las noticias salió el 31 de diciembre del 2023 y recientemente ha vuelto a salir otra vez esa financiación institucional. Y hablo de Madrid porque, gracias a que no está aquí, nos puede corroborar todo lo que está pasando en la comunidad. Está bien, ¿no? Está bien, no lo sé, dímelo tú. Estamos bien. Dímelo tú, que eres de Madrid Capital, de Madrid Centro, para más Inri. Está todo estupendo. Entonces, hablaba de contenido patrocinado en redes sociales, la financiación institucional, que no sabemos si cerrarla, no cerrarla, qué hacemos con ese dinero que se le ha quitado aquí en la Junta de Andalucía a la educación pública y a la sanidad pública para desviarla a pseudomedios y a pseudoperiodistas que no aportan nada, para que hagan 3 blogs y hagan 3 columnas en no sé dónde, en no sé qué medio, tal. Es que la cadena es muy larga. Y muchas veces el tirar de la cadena te lleva a otro sitio. Y sigues tirando. Entonces, bueno, pues a lo mejor desde dentro de la política, la higiene política, y deberíamos de plantearnos, o de plantear dentro, qué camino tomar. No lo sé. Bueno, pues vamos a cerrar este foro tan interesante y tan con muchas aristas, ¿no? Pero bueno, a modo de cierre, una reflexión final, Sergio, en el punto en el que estamos, en fin. Pues yo, ante la preocupación que tenemos por el devenir del tema de redes y cómo están influyendo en la política local, regional, autonómica, nacional e internacional, creo que es necesario que medios, partidos políticos, academia, se den la mano, de alguna manera, y trabajen en diferentes formatos para, no sé si enderezar el curso, pero sí para llevar a las aulas, llevar al debate público, llevar al debate social los problemas con los cuales nos estamos enfrentando, y ahí también pues, meter a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Creo que hay informes de Interpol, de Europol al respecto en los últimos 2 años, en los últimos 3 años. Oye, y la formación que hablamos, la pedagogía académica, intentar desactivar esta crispación social de alguna manera. Si hay que ser radical en ese aspecto, ser radical a la hora de desactivar todo este conflicto, porque no puede ser que haya familias que en fiestas no se sienten porque se haya atomizado esa convivencia, o grupos de alumnos
sobre todo personas de 50, 60 años que se sentaban a comer en fiestas todos los años, se veían, oye, cada uno con su vida laboral muy diferente, y que se dejaron de hablar en Cataluña por el motivo del proceso. Y atomizar esa convivencia social se atomizaba desde sectores radicales. Como decía Manu, extrema derecha, pero también extrema izquierda. Y es gravísimo que en este país, que es maravilloso, haya una parte de la sociedad que quiera conflicto, crispación y envenenar, porque por lo que se le ve solamente le dan votos el odio y la bilis. Bueno, yo confío en las nuevas generaciones, ¿no? En la que a nivel educativo vamos a hacer lo posible. También veo buenas perspectivas en muchas personas jóvenes que se están dando cuenta, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y las cosas a veces pues nos llegan de sopetón y nos encontramos con realidades que además son opacas, que son invisibles, que son tecnologías que no sabemos cómo funcionan y que nos meten informaciones sin que lo pidamos y que además están muy preparadas para que nos hagan reaccionar de una determinada forma, pero la gente joven yo creo que se da cuenta, o se está dando cuenta a unos niveles, y hay que confiar en ellos para que desarrollen ese espíritu crítico, esa humildad de querer cambiar las cosas, porque la polarización es que está ahí. Yo desde que nací prácticamente llevo escuchando el tema derecha, izquierda, o centro, o tal, progresista, y etiquetas, ¿no? Cuando dejemos de etiquetar y simplemente intentemos conocer a la persona que tenemos delante, simplemente eso. No presuponer, pensar, te veo, déjame llevar por los miedos, pero es algo que va a llevar un tiempo y esperemos que sea en lo favorable. Simplemente preguntaba yo el otro día a la gente joven que las pulseritas, veo que ahora la gente lleva muchas pulseras de distintas cosas y ahí se autoidentifican, ¿no? Entonces tú vas por la calle y ves las pulseras que lleva este, las pulseras que lleva aquel, y ya sabes, ¿no?, de qué ideología eres prácticamente, si eres de izquierda o si eres de derecha, por decirlo así de claro. Y creo que ahí estamos equivocándonos, ¿no?, en buscar afiliaciones a una cosa como es la izquierda o la derecha, que realmente no saben ni lo que es. O si nos ponemos a explicarlo, ¿qué es? Una forma de pensar diferente. A una le vamos a llamar H, a otra le vamos a llamar M. Izquierda, derecha. O sea, es ya las ganas de llevarnos mal, ¿no? O que, aunque lo diferente, lo divergente, lo que se sale del plato, la diferencia, eso es lo que enriquece. Pero claro, la diferencia, cuando estamos hablando de construir la realidad en base a unos valores saludables y no la confrontación, que al fin y al cabo, ¿qué es lo que ocurre? Que es el interés de unos cuantos. Y ahí pues vamos a ver si podemos conseguir el bien común. Yo optimista. Educación a la gente joven, que vean las cosas y escuchar y comunicar, poner en común. Pues Manuel, para cerrar ya. Sí, una reflexión un poco conjunta que nos involucraría a todos, a tu sector, Raquel, y a tus compañeros de trabajo, independientemente de unos medios y de otros. Os invitaría, como yo lo estáis haciendo muchas veces, a denunciar la precariedad, porque es un sector que a mí me parece vital para cualquier país, y si hay que denunciar, hay que exigir mayor cuidado a nuestros periodistas del sector público y sector privado, pues hacerlo, y evidentemente yo creo que la ciudadanía colaborará con ello, o así tendría que hacerlo. Yo creo que en este país tenemos ya no solo el derecho o la obligación de cuidar la libertad de prensa, sino de quererla y de auspiciar que siga floreciendo. A nivel de los partidos políticos, creo que sí que tendríamos que autoexigirnos todos, porque todos tenemos una política de mayor o menor medida, que promocionen o promocionéis gente que tenga capacidad e interés de diálogo. Es decir, que no por pertenecer a unas siglas o a otras automáticamente se vean incapaces o se autoinhabiliten, o el ambiente les inhabilite para dialogar con el de enfrente. Y esto no es ser naif. Vengo de Madrid, lo decía Sergio, ¿no? No sé si es la meca en este momento de la mayor polarización, más cruda y más vergonzosa como español, porque os vuelvo a repetir, si no lo han leído entre líneas, pues pueden ver que a mí me parece que tenemos un país extraordinario con muchas cosas de las que podemos aprender y con muchas cuestiones en las que también parece que nos siguen
diferenciando, ¿no? O posicionando en contra cuando en realidad a lo mejor no tendría por qué ser así. Creo que es importante que la gente que haga carrera política la interprete como una forma de hacer un bien y donde podemos ponernos de acuerdo con el de enfrente y no hace falta llevar a cabo políticas de difamación de unos a otros y otros a unos. Creo que se sabe muy bien quiénes conforman cada partido político. Entonces, quizás no es tanto promocionar al que tenga mayor carrera porque tenga más votos, sino, que lo puedo entender en el cortoplacismo, sino dar la oportunidad a aquellos jóvenes, o no tan jóvenes, que quieran hacer carrera política, que tengan una visión mucho más plural y que tengan capacidad de diálogo como en otros momentos España la tuvo. Creo que es importante, y porque si no lo que vamos a generar o promocionar son grandes líderes o grandes personas que conformen parte de la pirámide política, pero va a estar muy bien que apoyen. Es decir, que no pasa nada que en política la gente discrepe, o que dentro del partido político la gente discrepe. Creo que es importante. Y parece que últimamente en Europa estamos viendo con que aquel que discrepa pues se le expulsa, ¿no? O se le margina. Creo que tenemos que empezar a abrir mucho más las siglas de todos los partidos que tenemos y que fluya mucho más el aire. Si no, es muy difícil que lleguemos a cualquier tipo de acuerdo en educación, como lo planteaba usted, caballero, porque no va a ser imposible. Y a nivel de ciudadanía, exigirnos también el consumo de determinadas noticias, a los periodistas exigirles la verificación de fuentes. A lo mejor a día de hoy ya no son solo 3, sino son 4, 5 o 6 más. Exigir a los medios de comunicación también que a los periodistas o los corresponsales de guerra se les pague y bien, que puedan hacer su trabajo. A los partidos políticos menor confrontación y penalizar y también premiar. Quiere decir, si al fin y al cabo esto es una conexión de 3, medios de comunicación, política y ciudadanía. Tú hablabas antes de la policía, Fuerzas Armadas, puedes hablar del Poder Judicial, puedes hablar del Poder Económico. Al fin y al cabo, cuanto más gente intervenga, yo creo que mejor, para permitir que haya más visión y no polaricemos o solo haya 2 visiones antagónicas, porque de verdad me parece que Europa es el viejo continente, España es un país tremendamente plural, y limitarnos a visiones sesgadas y reduccionistas me parece que ya no solo es triste, sino es tirar por tierra la cultura propia que representa perfectamente Córdoba. ¿Qué es Córdoba sino la mezcla de cultura, la mezcla de religiones, la mezcla de arquitectura, la mezcla de idiomas? ¿Por qué tener que identificarse con algo en la muñeca o con algunas siglas en concreto, y que identificarse con eso que puede ser bueno implica criminalizar o negar al de enfrente? Bueno, pues no coincidirás tanto con el de enfrente, pero que sea un poquito más apertura, más diálogo. Muy bien, bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias por la participación. Ha sido un espacio muy... Pues yo te lo he dicho, muchas gracias a todos, a todas. Ha sido muy enriquecedor y bueno, la verdad es que el tema daría para continuar, pero bueno, en fin, muchas gracias también a los asistentes, a la organización. Ha sido, bueno, pues una tarde muy entretenida y muy enriquecedora. Gracias.